La televisión debería ser más imparcial. Creo que es importante que estén más Yo me presentes. sienta bien representada. Yo veo lo que me interesa. Lo que hacen es cambiar los horarios y al televidente no lo avisan. La televisión evoluciona y nosotros con ella. Ustedes no están solos. Aquí estamos para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. El 6 de agosto de 1871 se fundó la Academia Colombiana de la Lengua. Una muy bonita oportunidad para que nos preguntemos qué tal es el castellano o el español que se habla en la televisión colombiana. Idioma. Un idioma es la lengua propia de un pueblo o nación o de varios pueblos y naciones. Se trata de un sistema de comunicación lingüístico que puede ser tanto oral como escrito y que se caracteriza por regirse según una serie de convenciones y normas gramaticales que garantizan la comunicación entre las personas. De allí que idioma y lengua sean términos sinónimos. En el mundo existen aproximadamente entre 6.000 y 7.000 idiomas, de los cuales los más hablados son el chino mandarín, el español y el inglés. Por otro lado, idioma también puede referirse a una manera particular de hablar o expresarse de acuerdo con el contexto o la ocasión. De este modo, podemos hablar, por ejemplo, del idioma de la calle, el idioma del estadio o hasta el idioma de la televisión. Acabamos de ver la definición de la palabra idioma. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente de Señal Colombia, y hoy en Todo lo que vemos, ¿cómo fomenta la televisión el buen uso del castellano o del español? Soy Mauricio Molano, soy asesor de comunicaciones, soy comunicador social periodista y tengo 43 años de edad. Colombia se ha caracterizado por tener un reconocimiento del manejo del lenguaje, por hablar un español o un castellano muy bien expresado, con unas palabras muy bien estructuradas, con una construcción gramatical muy bien establecida, algo que García Márquez trataba como de criticar porque decía, en la medida en que no existan tantas reglas, tantas normas del uso del castellano, vamos a poder acercar más a la lectoescritura a esas personas que queremos que se vuelvan lectores y escritores. Pero creo que podría yo diferir un poco del pensamiento del gran Gao, de nuestro Nobel de Literatura, porque si hemos sido cuidadosos desde la prensa escrita, desde los medios televisivos, desde el cine y hoy en día desde las nuevas tecnologías, es algo que nos pertenece como un patrimonio y la idea es seguirlo fortaleciendo, seguirlo cuidando, evitar que, por ejemplo, el mal uso del idioma se propague a través de las redes sociales o por pereza de las nuevas generaciones o simplemente porque ya ha caído en un tema de modismo, de conformismo, entonces recortamos las palabras y esa etiqueta nosotros desde los medios y las personas que obviamente quieren hacerse partícipes del cuidado del idioma tienen que estar al tanto de eso pues para evitar que lo sigamos atropellando. ¿Sabe qué? Tráigame un cuarto de langosta con mucha ensalada y una copa de vino Bordeaux, cosecha de 1974, porfis. Con mucho gusto. ¿Pero cómo dijo? ¿Porfis? No puede ser. ¿Qué es esa expresión? ¡Ay, ya vengo! Creería yo que desde las novelas, quizás se atenta, a los realities también, me parece que es un formato que lo que busca es generar la controversia, siempre enfrentar a las personas, entonces buscan desde la producción de un reality tener diferentes personalidades, diferentes rasgos de la personalidad, de las personalidades que podríamos encontrar en los seres humanos. Y eso hace que obviamente se entre en confrontación, encerrados en una casa de estudio, encerrados en un estudio, en una isla, como se llame, el escenario no importa.
lo que hace es que eso explote, y cuando explota pues obviamente vienen las groserías, vienen las malas palabras, vienen las insinuaciones. De ahí es, digamos, una forma como nosotros podríamos evidenciar que se está haciendo como un mal uso del idioma. No, pues yo creo que una de las posibilidades para que nosotros podamos hacer o seguir haciendo uso del buen idioma es leer mucho. Por favor, señorita Largacha, no diga porfis. Por favor, diga por favor. Ay, no, ustedes sí son la embarrada, ¿no, papás? Además de traerme a una vulgar cevichería de 3 pesos, salí regañada. Está bien, tráigame rápido mi pedido, por favor. Hagamos juntos la televisión que queremos. Muchas veces oímos decir que el castellano o el español que se habla en Colombia es el más puro, el más correcto. Hay personas que están completamente de acuerdo con esa aseveración, otras que lo ponen en duda, dicen, ¿será que sí? ¿Será que sí es tan cierto? Oh, pues ¿cómo así? Si nosotros somos la chimba, ¿sí o qué? Y la pregunta que me hago yo es, ¿a cuál español del que se habla en Colombia nos referimos? ¿Al español de Bogotá, al de Antioquia, al del Viejo Caldas, al de la costa, al de los llanos, al español que se habla en una cabina de televisión, en un noticiero, al que se habla en la jerga de un barrio? Yo a veces oigo paisanos míos costeños que yo sé que si un cachaco fuera a hablar con ellos, habría que subtitularlos. Yo que vivo en Bogotá he oído por lo menos 5, 6, 7 maneras distintas de hablar el español aquí en la ciudad de Bogotá por personas que son de Bogotá. El oso en bogotano equivale al ridículo, que es lo peor que le puede pasar a alguien de la gente divinamente. Desde ese punto de vista, los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad en divulgar el idioma castellano lo más correctamente posible que se pueda, lo más apegado a la norma. Obviamente esto es imposible, por lo que decía antes. Llegan términos nuevos, ahora con la avalancha de palabras en inglés que llegan por las redes sociales. En realidad sería tristísimo que existiera un hablar súper puro, sin variaciones, porque sería pobre. Por no hablar, claro está, de las personas que para dárselas de importantes, de interesantes, de inteligentes, de intelectuales, utilizan palabras rebuscadas, palabras que no son de uso común, o peor aún, palabras inventadas que ni siquiera figuran en el diccionario. Yo lo que pienso es que al gobierno y sobre todo a la oposición para entrar a cogobernar le hace falta accesar más eso que llamaríamos la inteligencia y sobre todo el precisamiento para poder validar el razonamiento. Brindemos por eso, carajo. La televisión, por ser tan influyente, realmente es bien importante, porque muchísima más gente ve televisión de la que lee revistas o periódicos. Por ese motivo, el idioma que se habla en un programa como este, programas de televisión de este canal, de los canales comerciales, en fin, son de gran importancia para que el manejo del idioma se mantenga. Obviamente, no podemos ser puristas, los idiomas evolucionan, es imposible evitar que lleguen nuevos términos, nuevas palabras, que lleguen palabras de otros idiomas y se adapten a la lengua castellana, al español. Eso necesariamente pasa, ha pasado desde que el idioma nació y seguirá pasando siempre. Pero sí podemos aquí, en los medios de comunicación, por lo menos tratar de que la lengua castellana se trate de la mejor manera posible. Para profundizar en el tema de cómo se utiliza el idioma, la lengua española o lengua castellana en televisión, estamos con Fernando Ávila. Él es una persona que ha trabajado durante muchísimo tiempo el tema del uso correcto del lenguaje en el periódico El Tiempo, ámbito jurídico, ha escrito una gran cantidad de libros, así que Fernando, bienvenido al programa. Muchas gracias, Eduardo. Muy amable por la invitación. ¿Castellano o español? Dice usted. Pero sí, esa es una pregunta que le quería hacer. Sí, pues castellano digamos que es la palabra que se usa como una referencia histórica, porque cuando Fernando de Aragón e Isabel de Castilla contrajeron matrimonio, Fernando renunció a muchos de sus derechos, como el uso del idioma aragonés, y dijo, pues en el nuevo reino se va a hablar castellano. Ahí es importante decir castellano, pero en el mundo hoy en día se entiende como español el idioma que nosotros hablamos. Las películas se traducen al español.
Las guías turísticas dice español. La academia se llama Real Academia Española. Y ahora otra pregunta que es inevitable. Los colombianos decimos que el mejor castellano, perdón, el mejor español del mundo se habla en Colombia. Y yo creo que tenemos toda la razón al decirlo. No solo lo decimos nosotros, lo dicen en los demás países. Cuando, por dar algunos ejemplos, cuando se hace un comité, una junta en cualquier país con gente de varios países hispanohablantes, es como un tópico decir dónde está el colombiano, dónde está la colombiana para que se encargue de redactar el acta o el resumen o las conclusiones. ¿Por qué? Porque hay como una conciencia generalizada de que los colombianos escribimos mejor. La agencia EFE, que es la Agencia Española de Noticias, que es la más grande agencia de noticias en idioma español, trasladó su oficina de redacción América a Bogotá. Antes estaba en Miami. ¿Por qué la trasladó a Bogotá? Me lo dijo la misma directora. Porque en Bogotá, en Colombia en general, se hablaba y se escribía mucho mejor español que en otros países. El doblaje de películas se está haciendo mucho ahora con actores colombianos. Esas son como señales de que realmente hay una conciencia de que el mejor español se habla en Colombia. Hablemos un poco del español que se habla en la televisión, en los medios audiovisuales. Usted que es una persona que está atenta a lo que se escribe en la prensa, a lo que se dice, el uso correcto o incorrecto en los medios de comunicación, ¿cuál es el balance que tiene usted al respecto? El balance, pues uno podría decir, bueno, uno prende la televisión y le dicen buenos días, cosa correcta. Que a la gente no se le olvide que es buenos días, porque ahora ya nadie saluda. Sí. Hay algunos programas que es incluso muy buenos días. Buenas tardes, buenas noches, gracias, en fin, todas esas palabras que llamamos a algunas personas las palabras mágicas, porque son las palabras que abren puertas, nos las enseña la televisión porque las oímos ahí todos los días, todas las noches. Pero en contraste con eso, también tenemos muchos casos de mal uso del idioma, muchos errores que de tanto repetirlos en la televisión, que tiene tanta influencia en el público, más que cualquier otro sistema de comunicación, pues van calando y van enseñándole a la gente a hablar mal o a escribir mal, porque también cuando aparecen los letreros, pues, o simplemente a decir palabras nuevas, ¿no? Que no vamos a decir si son buenas o malas. Este año, por ejemplo, ya los televidentes aprendimos una nueva palabra, sachet. ¿Cuál? Sachet. ¿Eso qué es? Antes era cojín, ¿no? El champú, la cremita para el cutis, etcétera, venía en cojín. Sí. Pero ahora, porque eso es lo que nos está diciendo la publicidad televisiva, viene en sachet. Y pero entonces, ¿uno puede hacer resistencia a eso o no? Claro, uno puede hacer resistencia. Pero la fuerza que tiene la televisión y sobre todo la publicidad es tan grande que yo veo más ventajosa la posición de quienes nos enseñaron la palabra y quieren que se use en el comercio que de los que la vamos a que los que la vamos a atacar, mejor dicho, de los que vamos a defender el uso tradicional de cojín. Es decir, usted está en la posición de que si llegan palabras nuevas y se vuelven de uso común, sin importar por qué razón hay que adoptarlas. Hay que adoptarlas y otra cosa, hay que adaptarlas. ¿Y por qué se dice ponque? Ponque su merced. Ay, porque enredar la vaina, compadre, soy fácil de explicar. Soy Pablo Libre y que una torta, porque se dice y ya. Bueno, Fernando, vamos a continuar esta conversación más adelante y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Mi nombre es Adriana Marcela Amaya Barrera, soy comunicadora social y periodista.
En televisión me gusta ver programas documentales que tengan que ver con el cuidado del medio ambiente. También me gusta ver cine, películas. Me gusta ver también programas que tengan que ver con misterio. De pronto también programas que te lleven a conocer otra parte del mundo. Lo primero que uno escucha del hablar colombiano es que el hablar colombiano es el más puro de todos. Entonces llegué acá y me empecé a encontrar con una cantidad de palabras que son exclusivamente colombianas, que no tienen nada que ver con una supuesta pureza del lenguaje, todo lo contrario, que tienen que ver con una absoluta riqueza del lenguaje y que da cuenta de una creatividad exquisita. Si en Colombia se habla bien el español, yo pensaría que más que todo es como una fama, pero igual es un idioma que todos queremos y que tratamos de no maltratarlo, ¿no? Vengo a rescatar al castellano, al que ustedes están acribillando al decir bajar para abajo. Es un error, es una redundancia. Los tipos de contenido audiovisuales que manejan mal el idioma, yo pensaría que de pronto algunos muy laxos como los youtubers o lo que podemos encontrar en internet. La palabra colombiana, el colombianismo que más me gusta o que más me llamó la atención es arruncharse. La jeva o la niña, el peluche. El pelito, la ruca. El Valle de los Acostados. Colgó los guayos, tiró la pata. Cada semana lo mandaba a chupar gladiolo. Guachuchinga, quilico y desgualangado. Perico. La chuspa. Sí, como camello. Fiesta picotera. La juega que te van a robar. El bámbaro. Dame una luquita que necesito. Desgualangado. Espaldarazo. Yo creería que los colombianos somos buenos acuñando nuevas palabras por la creatividad, porque el idioma da para muchas más cosas, por lo mismo que es un idioma muy rico y una cosa puede decirse de mil maneras. Una lámpara es una persona que es muy visajosa. Hagamos juntos la televisión que queremos. Seguimos la conversación con Fernando Ávila acerca del uso correcto del idioma español, yo sigo diciendo castellano, pero bueno, español, en la televisión colombiana. Bueno, Fernando, hablábamos en el segmento anterior de esas palabras que llegan, se adaptan. En este momento hay como una avalancha de palabras que llegan, ¿o no? Sí. Es decir, me imagino las mil razones por las cuales ahora, me imagino que un académico... Los académicos de la lengua deben estar todo el tiempo y qué hacemos con esto y qué hacemos con esto otro, qué hacemos con voucher, qué hacemos con hashtag, qué hacemos con... Por supuesto. ¿Cómo ve usted ese panorama, sobre todo para mantener lo que se llama la pureza del idioma, si es que el concepto pureza de un idioma es válido, ¿no? Que ese también es otro debate. Sí, ese es un trabajo como que hay que hacer en la cuerda floja. Porque hay que adaptar palabras para que tengan una forma en nuestro propio idioma, pero también hay que ponerles freno a muchas que son innecesarias. Que ya tienen su propia palabra en español. Claro, por ejemplo, hashtag en español es numeral. Sí. En España dicen almohadilla. Almohadilla. Ese mismo signo se llama almohadilla. En Colombia le podemos decir numeral, como en otros países hispanohablantes, pero no necesariamente decir como se suele decir con más frecuencia la palabra inglesa hashtag. Lo mismo pasa con la barra. La barra es un signo ortográfico de vieja data que se llama barra, que es una raya inclinada. Y lo más frecuente es que se le diga en inglés. Sí, el slash, ¿no? Slash, pero se llama barra de toda la vida en español. Y lo más frecuente es que se diga su nombre en inglés. Luego, por ejemplo, estarían todos los casos de escritura de las palabras. La palabra champú, que es una de las que más sale en la televisión, porque salen los empaques en la publicidad, se escribe en español C-H-A-M-P-U tildada. Champú, casi como champús. Como champús de Cali. Sí, exacto. Como de que es una bebida a partir del lulo. Sí. Pero ¿qué champú de los que ustedes van a comprar a la droguería o al supermercado
tiene escrita la palabra en español, todos la tienen en inglés. Lo entiendo, amigo. Está fastidiado con algún anglicismo en nuestro idioma o con un verbo groseramente conjugado. Yo sé lo que es eso. Y ya pasando al tema concreto de la televisión ayuda a que se promueva un buen lenguaje o por el contrario la televisión ayuda a que lleguen barbarismos, llamémoslos así, al idioma español? Ambas cosas. La televisión, en la medida en que usa bien las palabras, las pronuncian bien los actores, los presentadores, etcétera, y las escriben bien en los créditos, pues está enseñando. Eso tiene una influencia tremenda. Entonces está enseñando a escribir así, bien o mal. Ahora, por ejemplo, en vez de decir camerino, que es una palabra tradicional en español, están diciendo el backstage. Entonces ahí creo que echamos reversa, porque cambiamos una palabra española ya asentada por una en inglés. Que es incorrecta. Que es incorrecta. Porque backstage es detrás de escena. Es la trasescena que también existe en el teatro. No es únicamente el sitio donde lo maquillan a uno, sino donde están los luminotécnicos, el personal técnico. Sí. O todo es al interior de. El asunto será debatido al interior de la Comisión Tercera de la Cámara. Como en francés, ¿no? Como en francés, porque así se dice en francés. Yo creo que esa palabra la trajeron los violentólogos, pasólogos, que comenzaron a tener columnas de opinión en los periódicos en los años 90. Así es. Que venían de universidades de París y al anterior les lo volvieron al Cuando interior. En español es mucho más sencillo. El asunto será debatido en la Comisión Tercera de la Cámara. O no fume en el avión, no hay necesidad de decir no fume al interior del avión. Claro. Se usa al interior de, en este caso, por ejemplo, los ciclistas de la Vuelta a Colombia están en la costa donde llegaron ayer y hoy se dirigen al interior del país. Ahí sí es válido lo de al interior de. Sí, porque es una región geográfica. Sí. Y, por ejemplo, y ahora hablando de geografía, desde Usaquén al norte de Bogotá. No, es en Eso el lo dicen norte. en los noticieros, o desde Cartagena al norte de Colombia. No es al norte. No, es en. Es en el norte porque está dentro de. Sí, al norte de Colombia es Miami, Groenlandia, Exactamente. el Polo Norte. Exactamente. Y una que se repite todos los días, sobre todo en los noticieros de entretenimiento, es el concierto de Carlos Vives, que es uno. Más adelante se los presentamos. Ahí ya no es uno, sino varios, porque los presentamos son varios conciertos. Claro. Ese es muy frecuente. Entonces hay de todo. Hay buen uso y hay mal uso. Y la televisión enseña, necesariamente está enseñando, bien o mal, pero está enseñando al televidente el uso del idioma. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por habernos acompañado. Aquí podríamos quedarnos hablando 2, 3 horas más de este tema del idioma tan fascinante. Sí, señor, con todo gusto. Muchas gracias a ustedes. Las palabras que he aprendido en televisión son más bien como acomodos a la jerga colombiana. Chipchombia, política, uribismo, que realmente no creo que estén en el diccionario, pero se acomodan como al contexto del que vivimos. Yo aprendí viendo televisión la palabra amigajao. Y en televisión aprendí la palabra chimpayate, que significa bebé. Viendo televisión aprendí el nombre golero, que significa gallinazo. Oye, he escuchado el desgualetado. Dícese que es una persona muy tranquila, sin que no le importa su tipo de vida. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que vemos, en el cual vimos cómo la televisión ayuda a que se hable mejor, igual o peor el idioma español. Recuerden que este programa es posible porque ustedes me escriben a defensor@rtbc.gov.co o cuando ingresan a la página www.senalcolombia.tv. También pueden enviar sus cartas a la carrera 45, número 2633, programa Todo lo que vemos, RTBC, Bogotá, DC. Si quieren seguir la programación de Señal Colombia en las redes sociales, es muy sencillo. En Twitter, @Senal Colombia, en Facebook, Senal Colombia, página oficial.
Por su atención, muchísimas gracias y los esperamos aquí en una próxima oportunidad para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos.